Buenas, profe. Profe. Disculpe, profe, tengo una pregunta. Hola. Profe. Hola, hola. Sí, tenías una pregunta, dime. Mm, profe, es que, digamos, sobre la clase de hoy día, todo Sí, lo que se hace en la clase se graba y se manda a YouTube, ¿verdad? sí, la anterior clase sí lo tengo, creo que sí lo tenía. El anterior creo que no estaba grabando. Ese era el detalle de esa clase. Va a estar grabada y lo voy a subir al YouTube, ¿ya? Para que aquella persona que no pudo ingresar acá lo pueda ver o aquellas personas que no entendieran alguna cosa y hablé muy rápido, pues puedan ver esto con calmita, ¿ya? En la anterior clase hemos hecho lo que es el caudal, ¿no ve? Que del caudal y hemos avanzado algo de hidrodinámica. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de hidrodinámica y vamos a ver la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Vamos a saber de qué se trata la ecuación de Bernoulli. Un ratito. Ya. Vamos a ver un ratito de qué se trata la ecuación de Bernoulli. Y hay videos en el YouTube donde hay maestros y enseñan. Y he descargado uno de ellos para ver más o menos de qué se trata la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Aquí está un rato. Lo voy a poner en pantalla. ¿Ya? Ahí está. Ya, bueno, ahí está diciendo que está soplando entre las dos hojalatas, o sea, son latas, y está soplando ahí al medio y dice que se juntan. Hay dos fuerzas que provoca que hacen que esas dos latas junten, ya se junten. Ya, a ver, un ratito. Ahora está con con una pelotita y en este tubo está saliendo aire a gran velocidad y hace que ¿cómo se dice? La pelotita se quede ahí quieta. Eso porque se aumenta la velocidad del fluido y por lo tanto, fíjense acá, se aumenta la velocidad y ahí están las dos fuerzas que hemos visto en las latitas, ¿no ven? Ahora aquí hay un recipiente con vidrio, digo de vidrio, y aquí adentro están del plastoformo, ¿no ve? Las bolitas de plastoformo. Eso está ahí en ese vaso y está agarrando un tubito, ya un tubito. Y eso es lo que pasa en las chimeneas, ¿ya? Eso es lo que pasa en las chimeneas. Ahora, eh, va a poner otra vez la corriente de aire, ya va a poner la corriente de aire. Recuerden que el aire también es un fluido, ¿ya? Y va a hacer que el aire
corra a gran velocidad encima del tubo. Y fíjense qué es lo que sucede. Fíjense que las bolitas, fíjense que las bolitas van a salir, ¿ya? Les voy a dejar el link del video también, de este video, para que lo vean con calmita, ¿ya? Solamente necesitamos ver qué es lo que pasa con el fluido y qué es lo que pasa con eso, ¿ya? Fíjense, las bolitas están saliendo por el tubo, no está saliendo por donde el este, ¿ya? Y aquí está con una pelotita, ¿ya? Está con una pelotita y está con un colgado de un hilo, ¿ya? Y fíjense que esta pelotita está moviéndose como un péndulo, dice, ¿ya? Ahora dice, ¿qué le sucede a la pelota cuando hay un flujo de agua? Dice, fíjense que está con una manguera y con el agua. Y este flujo de agua está, este flujo de agua es lo que está moviéndose, ¿ya? Ahí está, fíjense, la pelotita es como si una fuerza le estuviera empujando a la pelota hacia la corriente de agua, ¿no ve? Y fíjense que la cuerda está inclinada, ¿no ve? Es como, es como si la pelotita se estuviera acercando mágicamente, ¿no? No habría nadie que le empuje, pero en realidad alguien le está empujando, ¿no? Y esto es gracias a la velocidad que proporciona el agua, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli dice que a mayor velocidad existe menor presión, ¿ya? Eso es lo que nos dice el principio de Bernoulli. Y al obtener menor presión, pues, un ratito, ya. Y al obtener menor presión, pues, la pelotita se acerca. Más adelante en ese video explica el remate de Roberto Carlos. No sé si han visto que Roberto Carlos remata fuerte, ¿no? Y cuando remata medio que toma una comba y se va hacia un costado, ¿no ve? Más adelante lo explica. Es un video muy interesante que les voy a dejar el link en el Classroom para que los revisen ustedes de manera personal, ¿ya? Pero lo que viene al caso, la ecuación de Bernoulli es una ecuación que se asemeja más a la ecuación de la energía en mecánica, ¿ya? Y, y para entender un poquito a la ecuación de Bernoulli, vamos a graficar primero esto. Fíjense acá. Aquí tenemos un tubo, ya un tubo con áreas, ¿ya? Y que fluye acá agua, ¿está bien? Aquí vamos a vamos a tomar esta sección del agua, ¿ya? Que se va a mover por todo el tubo y va a aparecer acá, ¿ya? En este tubo van a existir los siguientes términos, ya que lo hemos visto en el anterior. Fíjense, va a existir, primero, va a estar a una determinada altura, vamos a considerar eso también, que va a estar a una determinada altura, ya a una determinada altura. Va a tiene una sección transversal que se llama área, ¿ya? También va a tener una velocidad 1, va a tener una fuerza y esa fuerza con esta área se va a convertir en presión, le vamos a llamar presión 1. Y también va a tener una variación, un delta de X, ¿ya? Porque es como un cilindrito, ¿ya? Todo esto va a tener en esta parte. Ahora, en la segunda parte, allá en el otro extremo, va a tener básicamente lo mismo, pero va a tener una altura 2, va a tener una fuerza 2 que le está empujando, va a tener un área 2 que con esta fuerza y esta área se va a convertir en una presión 2, y también va a haber una velocidad 2 a la que va a salir el agua, ¿está bien? O el fluido, sea agua, sea gasolina, sea aceite, lo que sea. Y también va a haber un delta X2, ¿está bien? Una diferencia de distancias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la ecuación de Bernoulli? Si igualamos mecánicamente al inicio todas las energías, para comenzar primero, el trabajo que ofrece la fuerza 1
más la energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque hay una velocidad. Cuando hay velocidad, recuérdense, existe energía cinética. Y también va a haber energía potencial porque se encuentra a una determinada altura. ¿Está bien? Eso en el punto uno. En el punto 2 también va a ser lo mismo. Va a haber un, eh, un trabajo que va a estar realizado por la fuerza 2. Va a haber también energía cinética en el punto 2 porque también hay velocidad en el punto 2 y también va a haber energía potencial en el punto 2 y esto gracias a que está a una determinada altura. ¿Está bien? Entonces, como se trata de la misma masa, ¿no ve? Aquí le he dibujado un poquito más grande porque cuando una cierta masa de agua está en un tubo muy pequeño, ¿no ve? Un tubo muy delgadito, siempre parece más harto que cuando está en un tubo grande, ¿no ve? Entonces, por eso lo estoy dibujando así. Pero va a ser la misma cantidad de masa, solamente que distribuida en distintas partes. Como es la misma cantidad de masa, se hace lo que es el principio de conservación de la energía, ¿ya? Que dice que toda la energía que existe acá en este extremo del tubo va a existir también y se va a conservar en toda la energía que existe en este otro lado del tubo. Es decir, que vamos a igualar todo, el trabajo más la energía cinética más la energía potencial, todo en el punto uno va a ser igual al trabajo más la energía cinética más la energía potencial que exista eh, en el punto 2. ¿Está bien? Bien. Ya tenemos igualada la energía. Veremos qué es lo que sucede a continuación. Eh, Recordemos que el trabajo es la multiplicación de la fuerza por una determinada distancia. Esto seguramente lo vieron el año pasado. El trabajo se define como fuerza por distancia. En este caso, la fuerza va a ser la fuerza 1 que se está aplicando, ¿no? Por la distancia, va a ser esta de este delta X más la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad que está saliendo en ese punto elevado al cuadrado. En este caso vamos a poner velocidad 1 al cuadrado, ¿está bien? Velocidad 1 al cuadrado. Más la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura en ese punto. Entonces va a ser la altura 1. Aquí está la altura 1. ¿Está bien? Esto es igual, nos dice el trabajo realizado por la fuerza 2. Entonces va a ser la fuerza 2 por delta X2. Aquí está, fuerza 2 por delta X2 más la energía cinética en el punto 2. Va a ser un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado. Aquí está la velocidad 2. Y más dice la energía potencial en el punto 2. La energía potencial en el punto 2 va a ser masa por gravedad por la altura en el punto 2. Va a ser la altura 2. ¿Está bien? Y listo. Ahí hemos puesto todos los datos. Aún no es la ecuación de Bernoulli. Para encontrar la ecuación de Bernoulli, vamos a dividir a todos los términos entre el volumen para que obtengamos una expresión mucha más sencilla. Es decir, vamos a dividir a esto por el volumen, a esto por el volumen, a esto por el volumen, dividir entre el volumen, en el volumen, entre el volumen. Y nos va a quedar esto. Si dividimos a todo por el volumen, vamos a obtener esta expresión. Ya todo está dividido entre el volumen. Ahora, el volumen en los puntos, en estos puntos, ¿ya? ¿Cómo medimos el volumen en estos puntos? Pues si se acuerdan en la anterior clase, les decía que el volumen de esto va a ser el área, ¿no? El área circular por esta delta X, ¿no ves? Si se acuerdan. Entonces, escribimos y ponemos esto. El volumen en los puntos será en el punto 1 y en el punto 2 va a ser esto. Que el volumen 1 va a ser el área 1 por delta x1 y el volumen en el punto 2 va a ser el área 2 por delta x2, porque no va a ser el mismo volumen de acá que el mismo volumen de acá. ¿Está bien? Va a depender mucho del área y va a depender mucho de delta x. Entonces, si reemplazamos ¿esto para qué expresiones? Va a ser para esta expresión de acá y para esta otra expresión de acá.
¿ya? Porque después tenemos otras igualdades. Fíjense qué es lo que sucede acá. Si reemplazamos, ¿no? En lugar de volumen área 1 por delta x1, lo ponemos acá. A estos no les estoy tocando, estos dos, no estoy colocando el volumen, ¿ya? Solamente lo estoy colocando en este punto, ¿ya? En este lado también. Fíjense qué es lo que sucede. Delta x1 arriba, delta x1 abajo, se simplifican, ¿verdad? Aquí también delta x2 arriba, delta x2 abajo, se simplifican. Y nos va a quedar fuerza sobre área. Si se recuerdan que era fuerza sobre área, esto era presión. ¿Se acuerdan de presiones? Hemos avanzado en el colegio, ¿no? Las presiones. Acá, vamos con, con el segundo término. Tengo un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado sobre el volumen. Tengo masa sobre volumen. ¿Esto qué representaba? Masa sobre volumen era la densidad. Aquí también tengo masa y sobre volumen, entonces va a ser densidad. Lo mismo va a pasar en este lado. Y nos va a quedar entonces, y vamos a encontrar la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad de ese líquido por la velocidad en ese punto al cuadrado más la densidad por la gravedad del 1, la gravedad por la altura 1, se va a conservar en el punto 2 con la misma expresión, ¿ya? Donde, donde P es la presión y vamos a medirlo, recuérdense, siempre en pascales, ¿ya? V es la velocidad y esto se va a medir en metros sobre segundo. Rho es la densidad. Esta es la densidad del líquido, ¿ya? Y se mide en kilogramo metro cúbico. Y H viene a ser la altura, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Ahora, en el video que les voy a dejar más adelante, en el Classroom, que era del señor que he puesto, ¿no? Del profesor que lo he puesto en el video, él explica cómo es que él explica cómo es que la ecuación de Bernoulli afecta a básicamente todo lo que sucede en el aire, ¿ya? A los aviones cuando vuelan o como les decía, ¿no? Al tiro libre de Roberto Carlos, ¿no? Que es esa comba que hace, ¿no? Ve que está y entra, ¿no? El gol, los varones lo han debido ver. Entonces, eh, en ese video lo explica bien, ¿ya? Esa es la ecuación de Bernoulli y vamos a ver ahora si es... todo esto es netamente algebraico, ¿ya? Hasta aquí hemos hecho solamente la deducción, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se resuelve en un ejercicio, ¿ya? Cómo resolverlo en ejercicios. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, se tiene un tanque sellado con agua hasta una altura de 1,6 metros y el resto es aire. Aire a una presión de 2 atmósferas. Determina la velocidad con que sale el agua si se conecta un grifo en la parte inferior del tanque. Nos habla más o menos de un tanque como este, ¿no? De un tinaco, ¿no? O de un tanque de esos que vemos en los edificios, ¿no? Y vemos siempre que hay dos conexiones, ¿no? Uno que es de agua que está aquí arriba y otro que es también de agua que está aquí abajo. Uno es arriba para recibir el agua y el otro es para que el agua salga. ¿Ya? ¿Y por qué no ponemos el grifo arriba y no y ponemos siempre abajo? Pues precisamente porque el agua por su propio peso tendría que caer, ¿no ve? Eso naturalmente. Ahora, otra explicación, ¿por qué el agua de aquí sale disparada? Y cada vez que el agua va reduciendo, cada vez sale con menor fuerza. Esto seguramente lo han debido ver en los termos, ¿no ve? Cuando han vendido, ¿no ve? Sus cafecitos, ¿no ve? En esos termos recipientes así grandes, ahí abajito tiene un grifito chiquitito, ¿no ve? Entonces, a medida que van sacando y cada vez que van sintiendo que el agua sale con menos velocidad, entonces ya es indicación de que ya no hay mucho café, ¿no ve? Entonces, eh, aquí la pregunta es, ¿con qué velocidad sale el agua en este grifo? ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que hacemos para resolver los ejercicios? Primero ubicamos dos puntos, ¿ya? Primero, el primer punto va a ser este, donde el agua
donde el agua, a ver si lo vemos esto con rayos X, vamos a ver que el agua está hasta cierta altura, no está totalmente lleno el tanque, ¿no ven? Y ubicamos el segundo punto. El segundo punto va a ser justamente donde está el grifo. ¿Está bien? Donde está el grifo. ¿Ya? Y vamos a decir que la altura 1, que esta altura que nos habla, ¿no? La altura de 1,6 metros, va a ser medida desde el grifo hasta donde llega el agua. ¿No ves? Desde el grifo hasta donde llega el agua. Entonces, vamos a ubicar esos dos puntos. A continuación, vamos a colocar lo que nos habla el ejercicio. Nos dice que existe una presión, ¿no ve? Esta presión es porque el agua está, digo, el tanque está sellado, ¿no? Está cerrado y se ha acumulado aire. No sé si han visto que a veces si dejas una pelota en el calor, ¿no ve? Empieza a inflarse y empieza a tener más presión. Esto puede suceder también con estos tanques que están expuestos también al calor. Puede obtener más presión si es que se los calienta, ¿no ve? Entonces va a tener una presión y aquí dice de 2 atmósferas. Le vamos a llamar presión 1. Cuando el agua sale, sale disparada, ¿no ve? Ahí está, le estoy colocando una flechita. Esa flechita va a indicar la velocidad. Y ahí le vamos a llamar velocidad, pero no velocidad 1, sino velocidad en el punto 2. ¿Ya? Y también existe presión, ¿ya? Ojo, aquí cuando resolvamos estos ejercicios, vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica, la presión a la que nosotros nos sometemos, a la presión a la que nosotros estamos y vivimos en el aire, ¿no? La presión atmosférica que es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿no ve? Entonces, eh, vamos a considerar velocidad 2 a la que sale el agua y presión 2 a la que se somete esta agua, ¿ya? Bien, luego, ya que hemos puesto todos los datos, fíjense que no tenemos todo lo que dice la demostración, ¿no? No tiene todas estas cosas, más al contrario, tiene algunas cositas nada más. Y esto nos facilita mucho los cálculos, ¿ya? Bien, antes de resolverlo por completo, vamos a hacer un tratamiento de los datos, ¿ya? Porque nos habla aquí en atmósferas, ¿no ve? Nos dice que la presión del aire, perdón, que está en el tanque es de 2 atmósferas. Hacemos el tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque en la ecuación de Bernoulli que les dije, la presión tiene que medirse en pascales. Y aquí la presión nos daba en atmósferas. Es necesario hacer este factor de conversión, ¿ya? Y vamos a tener entonces los datos. El dato de la presión 1 y el dato de la presión 2 en pascales. Ahí está el resultado. Ustedes ya saben cómo se realiza el factor de conversión. ¿Está bien? Listo. Entonces, para resolverlo, colocamos la ecuación de Bernoulli. Ahí está, la ecuación de Bernoulli. ¿No ven? Y analizamos qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos. ¿Está bien? Veremos. En el punto 1 me pide la presión 1. ¿Tengo presión 1 en el punto 1? Sí, tengo presión. Muy bien. Correcto. Esto lo voy a utilizar. En el punto 1, un medio, densidad, la densidad es la misma del agua. Velocidad, me pide velocidad. Me pide que en el punto 1 haya velocidad. En el punto 1 el agua está corriendo este punto. No, cuando tú sirves, digamos, qué sé yo, de esos grifos, ¿no? De botellones de agua, ¿no ven? Y tú te recibes agua en el vasito, cuando abres el grifo, ahí arriba se está moviendo el agua, está corriendo, es agua que está corriendo. No. Entonces, lo que no necesitamos es la velocidad 1. No existe velocidad 1 o es 0, entonces este término se anula, es decir, este término ya no lo usamos. ¿Está bien? En el punto 1, vamos con el siguiente. Densidad, ya es del agua. Gravedad, siempre existe. Altura 1. ¿Existe una altura? Sí, existe esta altura. Esta altura tenemos que colocarlo siempre y cuando definamos nuestro nivel de referencia. En este caso, nuestro nivel de referencia va a ser justamente en el punto 2 o donde esté el grifo. ¿No ve? Entonces, ¿dónde está el suelo? Entonces, ¿tiene altura? Perfecto. Vamos a utilizar este término. Vamos con el siguiente. Presión 2. En el punto 2, ¿existe presión? Claro que sí, y es la presión atmosférica, la que nosotros estamos viviendo, ¿no ven? Un medio de densidad, velocidad
2 al cuadrado. ¿Existe velocidad 2 en este punto? Sí, porque el grifo, cuando lo abres, el agua corre, ¿no ve? Entonces existe una velocidad. Y además es esa velocidad la que nos pregunta, ¿no ve? Aquí está, fíjense, la velocidad con que sale el agua si se conecta a un grifo, ¿no ve? Entonces no tengo que eliminar esto y además, naturalmente hay esa velocidad, ¿no ve? Y vamos con el último. Densidad es la del líquido. Gravedad. La altura 2. ¿Existirá altura en este punto 2? Es el punto más bajo. Por lo tanto, la altura va a ser 0. Y como es 0, 0 por cualquier cosa, va a seguir siendo 0. Fíjense que hemos eliminado dos términos de la ecuación de Bernoulli. Esto se hace antes de resolver el ejercicio. ¿Está bien? Eh, Recomendación acá. Coloquen siempre los puntos. El primer punto, ¿dónde va a ser tu primer punto? ¿Y dónde va a ser tu segundo punto? Haces la comparación si tienes o no tienes, si existe o no existe, simplificas los términos que se hagan cero y luego viene el despeje. ¿Está bien? Ya que hemos simplificado todos esos datos, se nos ha simplificado a esto, ¿vale? Se nos ha simplificado esto. Eh, del cual, a esta expresión del cual tenemos que despejar la velocidad 2. ¿No ven? Tenemos que despejar la velocidad 2 porque esa es la velocidad que nos pregunta, la velocidad del grifo. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, presión 2 está con signo positivo, va a pasar al otro lado con signo negativo. Nos conviene que esto esté con signo positivo, ¿verdad? Ahí está. Pasó con signo negativo. Ahora, ahí le vamos a dar la vuelta para que se vea más bonito, ¿ya? Y fíjense, este 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿ya? Estoy diciendo aquí paso por paso. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Multiplicar a todo esto. Por eso lo estoy colocando entre paréntesis, ¿ya? Ahora, ahora la densidad está multiplicando. Como está multiplicando la densidad, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no ven? Ahora, eh, ya tenemos la velocidad solita, pero fíjense, está elevado al cuadrado. La potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa al otro lado como raíz, ¿está bien? Pasa al otro lado como raíz. Y ahí está. Ya hemos despejado la velocidad en el punto 2, que era lo que queríamos, ¿no ve? La velocidad en el punto 2. Y tenemos esta expresión. Fíjense que es una expresión medio loca, pero lo único que hemos hecho era despejar, ¿ya? Aquí quiero que sean muy cuidadosos en su despeje, ¿ya? Una vez que ya ya tenemos despejado la velocidad, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos sus datos. Colocamos la raíz. 2, la presión 1 era, fíjense, la presión 1 en pascales era 202.650 pascales. Muy bien, anotamos eso, 202.650 pascales. Más 1000, ¿no ve? Que la densidad del agua, si se acuerdan, que hemos hecho en ejercicios de hidrostática, la densidad del agua es 1000 kilogramos, ¿no ve? Metro cúbico por la gravedad 9,81, ¿no? Esto tienen que saber, esto ya lo saben de memoria, por la altura 1. La altura 1 desde aquí hasta aquí era, dice, 1,6 metros por 1,6 menos la presión 2, te dice, ¿no ve? La presión 2. La presión 2, ¿cuánto es? Hemos calculado que está la presión 2, a la que sale que es una atmósfera, 101.325. 101.325 y todo esto sobre la densidad. La densidad es 1000. Bien, agarramos nuestra calculadora y, profe, ¿cómo se pone todo esto en la calculadora? Bien, fíjense. Abrimos primero el paréntesis. Vemos que es una fracción, línea de fracción. Colocamos el 2 por, abrimos el paréntesis y colocamos todo lo que está ahí. 202, 650, 202.650 más 1000 por 981 por 1,6, ¿a ver? Menos 101.325. Bajamos abajo, colocamos el 1000. Entonces le damos igual. Ay, porque sale sintaxis error. Perdón. Aquí creo que Paréntesis. sí. No.
¿Dónde está? Ah, sí, sí, sí. Aquí era por... Y aquí creo que no le he cerrado el paréntesis, ¿no ven? A ver, vamos. Es, aquí no le hemos cerrado el paréntesis. Cerramos el paréntesis y listo. Ahí está. La velocidad con que sale es 15,29. Bueno, con dos decimales se redondearía a 15,30. ¿No ven? Bien, la ecuación de Bernoulli se utiliza de esa manera, ¿ya? En donde tú tienes que ubicar los dos puntos, saber qué términos existen y qué términos no existen, y después de despejar lo que necesitas. Despejas lo que necesitas, ya todo esto ya es despeje, ya es álgebra nomás, ¿no ven? Reemplazas, calculador y listo, ¿ya? Pero la ecuación de Bernoulli se utiliza de esa forma, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta del ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Vamos, pregunten, pregunten. ¿Por qué la presión 2 es una atmósfera? Muy bien. La presión 2 estamos considerando una atmósfera porque cuando abrimos el gas, por ejemplo, cuando abrimos la garrafa, ¿no ve? La garrafa tiene una presión y gracias a esa presión sale disparado el gas. Pero cuando sale disparado el gas, en ese punto, cuando ya está afuera, ¿a qué presión se encontrará? Se encuentra a la presión atmosférica a la que nosotros nos encontramos ahorita y esa presión es una atmósfera, ¿ya? Esa se le ha determinado una atmósfera, ¿ya? Y por eso la presión 2 estamos colocando una atmósfera. No te dé el ejercicio, pero ya, uno, por lógica, obviamente el agua sale a donde estamos y la presión va a ser una atmósfera y por eso lo consideramos ahí, ¿ya? Bien, otra pregunta. Vamos, otra pregunta. Si quieren pueden mandar por el chat si no quieren hablar o si gustan pregunten, pregunten. Habiliten su micrófono y pregunten. A ver, vamos, mensaje en el chat. Dice, a ver, ¿dónde está? ¿Cuándo volvemos a clases? En cuanto nos digan. Vamos, algo del ejercicio, alguna pregunta del ejercicio. ¿Está todo correcto? ¿Se ha entendido todo? Bueno, en Bernoulli lo que lo que tienes que hacer es identificar qué cosas existen y qué cosas no existen, ¿ya? Por ejemplo, en el punto uno no existía velocidad, pero sí existía altura. Mientras que en el punto 2 sí existía velocidad, pero ya no existía altura. Y por eso después se nos simplificó a esta ecuación de acá, ¿no ve? De donde tenemos que despejar lo que nos pide, ¿ya? Eso es lo único acá en Bernoulli, ¿ya? Bien, creo que tenemos 15 minutitos. Eh, mm, Tengo preparado un ejercicio más, pero que es un poquito más complicado porque se relaciona lo que es caudal con Bernoulli, ¿ya? Ahorita nos faltan 15 minutos para que terminen. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Les voy a dejar un par de ejercicios similares a este, ¿ya? Igualitos a este, similares a este, dos ejercicios para que hagas ese razonamiento, ¿ya? Para que hagas qué cosas tiene, qué cosas no tiene, si está corriendo agua, si no está corriendo, si tiene velocidad o no tiene velocidad, ¿ya? Les voy a dejar eso. ¿Esta explicación la voy a subir a YouTube? Sí, ya estoy grabando, ya si se fijan ahí arribita dice, está parpadeando, ¿no ve? Dice grabando. Sí lo voy a subir a YouTube. Bien, creo que no hay ninguna otra pregunta más. Eh, si requieren este ejercicio, ah, les voy a dejar este documento también en el Classroom, les voy a dejar este video también en el YouTube.
Sí, sí, tienen que colocarlo a continuación de la práctica, ¿ya? Esos dos ejercicios, solamente van a ser dos. Ay, no, dice. Pero ya, eso para que practiquen, para que no se ensarre sus cerebros y para que no se oxiden, ¿ya? Solamente van a ser dos, ya, dos sencillos. Comparas, revisas, despejas y listo, ¿ya? Eso nomás es, ¿ya? Muy bien, si hay alguna duda, tienen 3 minutos más antes de terminar la transmisión. Muy bien. Eh, Cuídense mucho y les dejo su tarea y estas, ¿qué se llaman? Estas diapositivas también van a estar en su Classroom, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase.